Listas, Carolina Rocha, buenas tardes. Estoy de fiesta, me vestí de azul para hacer match con tu pared, porque cuando nos dijo Adriana que obvio íbamos a seguir con ella, pero que tú estabas de vuelta, Ajá. fue demasiada mi alegría, mi corazón burbujeó. Es más, ya me quiero ir, no sé, no sé qué podemos hacer para festejar este retorno. Elisa, Adriana, ¿qué hacemos con Julio? Mira, por lo pronto, salud, Salud. enhorabuena, ¡Salud! Salud con un chocolatito yo, imagínense nada más. Salud. ¿Cómo estás, Elisa? Buenas tardes. Gracias, Carolina, por tus palabras. Pero saludo también, desde luego, a Elisa. Elisa, buenas tardes. Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Y bueno, pues aquí con mucha información que Sí. se ha generado en los últimos días, en los últimos minutos, como siempre. Sí. Aquí todo va sucediendo con una rapidez vertiginosa. Adriana Buentello, como si no te viera con toda la frecuencia del mundo, pero bienvenida a este espacio de opinante de las mosqueteras, Adriana. Yo aquí de colada, si me permite. No, nada de colada. Nada, al contrario. Gracias, Adriana. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es lo que mejor tratamos de que nos salga, que es hacer periodismo, opinar, analizar, comentar. Así es que, Carolina, ¿cómo has visto las conferencias de prensa mañaneras con Olga Sánchez Cordero? ¿Mejor, peor? ¿Qué destacas? ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Se atora? ¿Cómo la has visto, Carolina? Iba yo a decir que la única colada, y no por voluntad propia, en realidad que Adriana ni que nada que andaba diciendo eso, ella está aquí, pero con todas las de la ley, también con todas las de la ley, pero pues colada, doña Olga Sánchez Cordero. Ajá. Entonces, el lunes pasado, Julio, pues la verdad es que sí hicimos una recopilación de los hierros con los que comenzó, porque acuérdate que no sabía si López Obrador había dormido en Palacio Nacional o ahí en su casa cercana a Tlalpan, por donde está Médica Sur. Sí. Entonces, fue un inicio atropellado, en el que, aunque es una conferencia, digo, le dicen ya mañanera, pero es una conferencia, un diálogo circular para emular las palabras de López Obrador, que ella no ha emulado, por cierto. Pues ella lo primero que quiso es decir, bueno, ya informé, ya me largo, adiós. ¿Te acuerdas? La primera no quiso dar preguntas y respuestas. Sí. Pero ella ha ido evolucionando y ha mantenido un formato, eso sí, los primeros días. Todos los días inicia con un reporte anímico, no voy a decir que médico, del presidente López Obrador, porque pues no es técnica, y las palabras que usa para hablar de la salud del presidente pues no son pues para nada médicas, ¿verdad? Ella no dice su temperatura fue de 37 grados, el nivel de oxigenación de tanto, los síntomas son leves, yo no sé cómo hablan los médicos. Eso ya nos lo sabemos, los que hemos pasado. Dice, exacto, tú sí sabes cuáles son esos términos, ¿no? Y cómo es el reporte. Pero ella más bien dice, el ánimo está arriba, la sonrisa va por este lado, la energía sube, el positivismo. Y bueno, ya se dice que el próximo lunes va a volver López Obrador a la conferencia, que obviamente sí es una conferencia, Julio, hecha a la medida del presidente López Obrador, porque él habla de todos los temas, y en eso hemos visto que la secretaria de Gobernación, aunque he tratado de entrarle a todo de todo, pues en ocasiones ha dicho no, de eso yo no sé, lo cual se agradece. También hemos visto que pues no tenemos estos términos, leía yo en el periódico El País, porque no quiero yo autodarme la autoría de esto, pero bueno, no hemos visto estos términos como conservadores y liberales, y estas discusiones. Hemos de hecho visto a la secretaria de Gobernación entrarle a temas que son de su agenda, como la regulación de la marihuana, que ya le aplaudió, en el tema del aborto, le quiso entrar desde su perspectiva, e incluso llegó a decir, ustedes saben cuál es mi forma de pensar en esto, pero tuvo que hacerle de vocera del presidente, y entonces se metió en un galimatías espantoso, en el que trató de decir que
la decisión de la mujer era un derecho, pero que no, el derecho no es lo mismo que tener una legislación y que entonces la cárcel. Fue un galimatías desastroso, porque ella sí es feminista y yo creo que eso es lo que hay que rescatar sobre todo en estos días. Ha sido que ella ha traído una voz femenina en el que los temas de las mujeres que han sido sumamente espinosos para el presidente López Obrador, no lo han sido tanto para ella, aunque como secretaria de Gobernación las cuentas que ella ha entregado han dejado mucho que desear. Sí. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, en la conferencia teníamos una realidad que es el de esta médica que murió en Chiapas, y al menos a diferencia del discurso presidencial, que de pronto habla de los temas de género, encargándonos a las mujeres el cuidado de los viejitos, o bueno, estos lugares comunes que de pronto nos muestran un presidente mucho más conservador. No es el caso de la secretaria de Gobernación. Ella trae un historial de feminista y en eso como que ha tratado de decir, la agenda de las mujeres va por delante, claro. Claro. El presidente López Obrador no siempre está en la misma línea, pero bueno, ese es mi resumen ejecutivo, nada ejecutivo, pero y además sus conferencias duran en promedio 78 minutos, es decir, no es la misa de Pascua o el informe presidencial de López Portillo. Muy bien, gracias Carolina. Elisa, ha sido un remanso en esas conferencias de prensa tan trepidantes que han sido siempre con López Obrador. Es un remanso en lo que ahora plantea Olga Sánchez Cordero. Ha tocado temas que en algunos casos podría analizarse que incluso no son exactamente, como ya lo planteó bien Carolina, lo que López Obrador ha planteado en lo general. En fin, ¿qué opinas sobre esto, por favor, Elisa? Yo creo que Olga Sánchez Cordero es una mujer progresista y aquí el tema es, y conocedora de muchos temas, por supuesto el tema jurídico, en ese sentido las estructuras democráticas del propio país, ¿no? Un Estado de Derecho. Entonces sabe que hay muchas cosas que no van como deberían, ¿no? Y por otro lado, pues es política y es subalterna del presidente. Entonces ahí salió a la conferencia diciendo, ¿y qué va a prevalecer? Entonces vimos un poco esas dos Olgas, ¿no? En algún momento en donde por una parte decía, este es el gobierno más transparente, ¿no? Y todos así de, pues más o menos, porque bueno, se han guardado muchísima información ya oficialmente, sí, ¿no? Sí. Las que se han pedido, sí, hay muchísimas dependencias del gobierno actual que ha reservado ya información, la ha clasificado como tal, así es que no podemos ver exactamente qué ocurre y podemos mencionar algunas de ellas, la Secretaría de Energía, en fin, hay muchas. Pero creo que es más ese sentido de voy a suavizar cualquier diferencia que se pueda notar con el presidente y a la vez ha marcado esas diferencias. Y yo creo que eso es lo que mejor le ha salido. Cuando ella marca esa distancia y dice, esta es despertando con Olga, no es la mañanera del presidente, ¿no? Y es en el momento que mejor le sale, porque sin duda creo que en la primera se notó nerviosa, creo yo, por esa manera de presentarse y decir qué va a prevalecer. Y por supuesto, pues es el espacio del presidente Andrés Manuel López Obrador con la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además le prepara todo a él, y yo no sé si de igual manera se pulen con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Todos los colaboradores. Entonces se notaba un poco nerviosa al inicio, al arranque, pero después fue agarrando ese ritmo e incluso, sí, con un discurso mucho más conciliador, ¿no? Menos polarizante.
Y en una de esas hasta, sí, marcando el límite cuando le da la palabra a los medios y dice, a ver, el Reforma y el Universal, ¿no? Que son los que ha expuesto el presidente. Y yo dije, Sí. caray, marcó su raya. Claro, después ya en las redes estaba suavizando el tema porque se le vino la presión fuerte, ¿no? Le vino Jesús Ramírez Cuevas, digo, sin albur, ¿no? Encima, yo creo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ahí no vieron la mano chucha? Sí, sí, La sí. chucholina. No, claro, claro, pues es que es parte de la forma de comunicar y de propaganda del propio gobierno en estos espacios. Entonces, que marque esas diferencias, caray. E incluso en esa primera, yo creo que también hubo periodistas que dijeron, ay, aprovechamos aquí para marcar el límite con aquellos que están siempre agrediendo, que no necesariamente son periodistas, pero son personas que son muy afines al gobierno y que están ahí presentes en las conferencias mañaneras, que tienen espacios en redes y demás. Ahí, si recuerdan, también hubo como una discusión entre los presentes, cosa que también tienen muy controlada en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ahí estaban saltando, ¿no? Hey. Entonces, bueno, creo que se vieron estos momentos así de tensión en ese primer día y después fue tomando su paso y su curso. Me ha gustado que ha marcado diferencias importantes. Es más, en el primer día, a pesar de que fue así muy apresurado todo, que ya quería concluir la conferencia, la secretaria de Gobernación, que no sabía exactamente si estaba el presidente ahí en Palacio Nacional o en su casa, estos momentitos que vimos. Pero me gustó, fíjense que la imagen que de pronto vimos en donde había mujeres civiles y con cubrebocas. Dije, ay, esa fotografía, ¿no? De cosas que hacen falta y que ojalá se vayan considerando para poder incluir a hombres y mujeres por igual en los espacios, porque sí hemos visto más cargadito el tema, ¿no? Y por supuesto también ver esta, esta figura de la presencia de funcionarios civiles y funcionarias civiles que dan un sustento muy importante a las democracias. Y también me gustó muchísimo la participación de Carla Quintana, de Alejandro Encinas, con todo este tema de los desaparecidos, que son parte también de Gobernación, ¿no? El subsecretario Alejandro Encinas, Sí. la comisionada Quintana, me parece que están mandando un mensaje a decir, estamos presentando lo que sí estamos haciendo, más allá de las retóricas, más allá de la propaganda, más allá de la estrategia de comunicación, es que sí se está haciendo y aquí estamos, ¿no? Muy bien, Elisa, gracias. Adriana Buentello, en esta sección de las mosqueteras, ¿cuál es tu opinión sobre pues lo que ha ido diciendo Olga Sánchez Cordero, su mensaje? Tú has estado muy atenta. ¿Qué cambios has visto en estas, dialogando con Olga o desayunando con Olga? ¿Cómo la ves, Adriana? Chocolate, abuelita, ¿verdad? Sí, Nada más porque te sabes mi bromita. Perdón que interrumpí, sí, Adriana, sí, pero es que sí. dije, subliminal, me tentó con el chocolate. Sí, 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 Antes chocolatito. que nada, pues fui muy grosera, no la saludé, mosqueteras. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Y pues yo la verdad rescato muchas cosas, pero lo que me parece interesante, que también ya señaló también Elisa y Carolina, es que la primera conferencia mañanera de Olga Sánchez Cordero la sufrió mucho, le veíamos la cara de angustia y ya por todos lados quería cortar la conferencia y volteaba a ver a Jesús Ramírez Cuevas así como de ya puedo. Sí la vimos sufrir mucho. Yo creo que eh, en pocos días la hemos visto cambiar y avanzar mucho en cuestión del trato con los medios de comunicación, porque yo creo que, pues, si bien ella como ministra de la Suprema Corte, sabemos que ese poder judicial, la fuente incluso, son muy pocas las entrevistas o el contacto que ha tenido los ministros con los medios de comunicación. Pues López Obrador, pues es un monstruo, un animal político impresionante en la relación que tiene con los medios de comunicación. Yo creo que para los días que tienen la conferencia mañanera, Olga Sánchez Cordero ha crecido mucho.
yo la vi avanzar en los primeros 2 o 3 días, sobre todo de imponer o de mencionar ya ciertos temas. Ya se nota pues el progresismo, bueno, ya se nota en ella la mujer progresista que es. El tema, como decía Carolina, que sí se metió en camisa de 11 varas con el tema de lo del aborto y decir, bueno, sí, no se van a someter a consulta los derechos, solo un tipo penal, y como que se metió ahí en camisa de 11 varas y de pronto pues nosotros nos quedamos con cara de what. Yo creo que sí hubo algunos temas que quería tener o atenuar un poco para no estar tan distante de la opinión del propio presidente, pero sí es refrescante ver que hay temas que el presidente no maneja muy bien. O sea, que el presidente, la verdad, en el tema feminista ha tenido pues no sé si pocas recomendaciones o no ha seguido los consejos de las propias mujeres de su gabinete, pero no es un tema que sea su fuerte, por lo cual hoy, por ejemplo, yo la vi mucho más segura. Por supuesto que ella está muy enfocada en el tema jurídico. Lo interesante también es que ya está tomando el papel de resolver o de buscar entrar en comunicación con los diferentes gobiernos o con diferentes políticos. Yo, por ejemplo, veo de entrada que descansamos en estos días los periodistas, que de pronto ya estamos un poco, no sé si hartos, pero de pronto en esta lucha que trae el presidente contra algunos medios de comunicación y contra algunos periodistas, creo que hay ahorita una relación mucho más relajada. Sin embargo, lo que sí comentó la propia secretaria de Gobernación, que resultó, creo que incluso un poco en protestas por parte de muchos asistentes, muchos youtuberos que asisten a las conferencias mañaneras, cuando dijo que el Reforma y el Universal eran medios importantes, denostando de alguna manera, pues evidentemente a los demás. Pues yo creo que hay que recordar también que pues Olga Sánchez Cordero no tiene esta comunicación o no se mantiene informada de la misma manera que las nuevas generaciones, por lo cual sigue considerando estos medios como las referencias. En ese sentido, vería, digamos, la única diferencia pues abismal, porque la lucha del presidente con estos medios tradicionales pues ha sido constante, pero de alguna manera relaja un poco las aguas, porque era diario que el presidente hacía mención, le hacía publicidad a alguna de sus notas o a alguno de sus columnistas, e incluso de pronto ya no era ni siquiera nota, ¿no? Ya no era el que todos los días esté en este discurso. Yo veo muy importante el hecho de que ya quiera regresar, o sea, es un poco prematuro desde mi punto de vista que ya lo quieran regresar el lunes a las conferencias mañaneras, pero eso habla de una necesidad que tiene el presidente de la República por seguir manteniendo esa forma de gobierno desde las conferencias mañaneras. A mí me parece que el mensaje del viernes era fundamental para pues, digamos, evadir o aclarar estos rumores, pero también habla de que el presidente ya está en esa necesidad de retomar su forma de gobernar desde las conferencias mañaneras, ¿no? Bien, Adriana, gracias. Nos das pie a preguntarle precisamente a Carolina cómo ve esa aparición en videograbación del presidente López Obrador. Estaba en un cuadro de un exceso de versiones y especulaciones. Algunas lo daban ya de una manera evidentemente mentirosa, que un derrame cerebral, que ya no podía gobernar, que estaba muy mal, en fin. En este momento sale este video. ¿Qué opinas del momento político, de la confección técnica y del impacto de este video, Carolina? Era un video necesario, Julio, porque la verdad es que desde que el propio presidente informó que estaba contagiado de COVID-19 en las benditas redes sociales, que se les convirtieron malditas, esa es la realidad, empezó el sospechosismo. ¿Te acuerdas? Como sí, cuando con Trump, que les decía yo, es que los mexicanos somos muy sospechosistas. Híjole, somos bien sospechosistas. Razones tenemos de sobra. Sí, no, eso es lo nuestro. Y si nos das las herramientas en las redes para explayar
y distribuir y multiplicar, olvídate, empezaron primero a sospechar que no estaba contagiada. Y ya luego, después de que esos que sospecharon que no estaba contagiado, luego decidieron que estaba, bueno, ya en el lecho de la muerte. Y entonces, que si Solalinde, que por cierto ya ni siquiera es padre, y era padre católico, no cristiano, que es la religión que profesa el presidente López Obrador, pero para que veamos cómo a la hora de inventarte una historia, no importa unir datos de una sotana que no tiene que ver con una fe, que además ya no es padre, bueno, para decir que ya le andaban haciendo las ¿cómo se llama? Los santos óleos, la extrema unción. Exacto, yo que no vayan a decir pero bueno, ya andaban mandando a la perdición al presidente. Entonces, sí era muy importante porque la realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que recae profundamente en su presencia y en su voz, como bien decía ahorita Adriana, que quiere volver a la mañanera, porque una forma de gobernar, aunque las palabras no son acciones, bueno, una forma de gobernar del presidente ha sido con palabras y minutos hablados en la mañanera, y su ausencia sí fue un hueco brutal. 5 días nada más, Julio, 5 días en los que los partes médicos de López-Gatell no sirvieron de nada. No sé si porque sea un problema de credibilidad del subsecretario o porque no eran términos médicos con los que trató de decirnos cuál era el diagnóstico, y porque además tuvieron quizás el error, yo me atrevería a decir, de indicar que no iban a hacer pública la salud del presidente. Eso fue como el fuego a las redes que se le revistieron al presidente, porque finalmente ha habido un manejo de esas redes impresionante desde el gobierno, pero se les volteó. Y lo que fue impresionante fueron los rumores. Entonces, sale el presidente y lo calma uno, porque va perfectamente bien vestido, habla más rápido que en cualquier mañanera. Es decir, si alguien pensaba que le iba a faltar elocuencia o que le iba a faltar al aire, bueno, pues yo ya siento que en realidad eso nos lo hace Aldred en la mañanera, de irse lentito, y aquí hacernos la tropical y lentito. No. 13 minutos de dato tras dato de Sputnik y de quién sabe cuántas vacunas. Mostró que estaba al pendiente del país, que sabía en qué está la economía, en qué está el empleo, en qué está todo. Y eso de todas maneras no evita este sospechosismo, porque digo, a mí en mi WhatsApp no me han llegado estas cadenas, pero tengo entendido que personas les han llegado, que si tiene algo en la columna, que si no sé qué tanto, en fin. En la mano que se le ve una gasa como de intravenoso. Imagínate tú, exacto, la cantidad de inventos y rumores, que eso sí hay que decir con claridad, al menos yo no vi los rumores en esos medios convencionales, que ahorita estábamos justamente diciendo que Olga Sánchez Cordero tuvo la necesidad de decir, bueno, ya que me preguntan los del Reforma o los del Universal por hablar de los medios, los convencionales, ninguno en ninguna portada llevó jamás un rumor a la información. Pero claro, los rumores se esparcen en las redes, en las opiniones, en estos canales informales, y le mordió al presidente López Obrador. Me preguntabas de la producción. Bueno, pues varios tiros, caminando por los grandes salones, con esta proyección de un presidente que está fuerte, que está en salud. Eso sí, que está en salud, y aunque dijo él, porque él dice, todavía tengo COVID-19, sin el uso del cubrebocas, cuando la primera recomendación que ha hecho hasta Hugo López-Gatell, que ya sabemos que no recomienda casi que nada, el uso del cubrebocas es importante. Yo creo que era importante en imagen, y más porque lo estaban grabando seres humanos, pero, oh Dios mío, cómo me atreví a decir que no tenía el cubrebocas, que ni siquiera es una apreciación médica, es simplemente una apreciación de lo que se dice que una persona contagiada de coronavirus debe de usar.
bueno, nos han linchado, y digo nos han linchado, Julio, porque eso es lo más impresionante de las redes. Yo escribo una cosa y Dios mío, que ya veo que perdónenme por la expresión, pero que la madrina y la mentada ya estaba sobre ti, Julio, porque dices que soy una mosquetera, sobre Lisa, sobre Adriana, a todo mundo, porque lo que dice Juan ya le pegan a Chencha. O sea, hay una enfermedad del vamos a dar de trancazos en las redes brutales. Pero yo creo que fue un muy buen mensaje. Lo único que yo le hubiera agregado, sí era el cubrebocas, o decir, oigan, fíjense que trae paraguas todo mi staff. Ajá. Y además, hasta donde yo sé, el paraguas no sirve de nada, a menos que te metas en una de estas burbujas de las que andaba allá adentro. Bien. Para no usar, para justificar el no uso del cubrebocas. Pero bueno, Claro. vi personas que si hubiera llevado el cubrebocas iban a decir que entonces que estaba doblado y que la vulnerabilidad, que voy a saber, los rumores son la peor de las enfermedades, o la casi Bien. enfermedad. Gracias, Carolina. Tu punto de vista, Elisa, ¿qué agregarías, qué quitarías de ese video? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuál es la lectura política de él, por favor? A mí me impresiona el impacto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso creo que a ellos, y hablo del gobierno, están ya urgidos porque salga y regrese a las mañaneras. A mí me gustaría que ante el desempeño creciente de Olga Sánchez Cordero, pues nos dejaran por lo menos una a la semana de Amaneciendo con Olga. Digo, así nada más para hablar de temas más concretos, digamos, más allá de todas estas polémicas que siempre se suscitan. Pero me parece que es de tal fuerza la presencia del presidente que sin duda hacía falta que saliera. Qué bueno que lo hizo. Ya propios y extraños, a favor y en contra, decían es importante que salga el presidente. Es más, me dio gusto que lo hiciera porque muchos de los opositores políticos, porque hay muchos ciudadanos que opinan la verdad de buena fe y no necesariamente nada más para golpear al presidente, eso también hay que decirlo. Lo que pasa es que uno lo que opina siempre lo toman los opositores o los propagandistas a favor y en contra. Pero la verdad es que mucha gente decía que salga, e incluso opositores políticos, ¿no? Que decían, ya debería de salir para no sé cuál. Qué bueno que no lo tomaron como una afrenta, porque ves que cuando decían que ojalá use cubrebocas, no, cubrebocas no, que la canción no, porque lo dijeron los opositores políticos, aunque también los dicen los científicos y los ciudadanos. Bueno, ahora cuando decían de que ojalá saliera, qué bueno que se quitó, se sacudió el tema de que fueran opositores políticos o no, e hizo acto de presencia, porque creo que sí era muy, muy importante, siendo un personaje que sale todos los días, que marca agenda, que marca línea a sus secretarios, a sus subalternos, que es el pilar del gobierno y del propio partido en el poder, ¿no? El partido más importante, y que su voz se está esperando para saber hacia dónde el rumbo, y que hubiera ese silencio por parte del presidente. Era así como, qué raro que no lo escuchemos, qué raro que no haya salido, si es que su salud lo permite, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hizo y apagó y difuminó ya todas estas especulaciones y concuerdo con Caro, me parece importante recalcar que en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, como es este espacio, es decir, en donde se ejerce el periodismo, sí hay una política y un intento, por supuesto, de siempre presentar todo de la mejor manera, de forma profesional, y si hay una equivocación, corregir, y también escuchar las distintas voces. Entonces, sí hay, el ejercicio periodístico es importante, no lo podemos desdeñar así nada más, de que ahora ya todo el mundo es periodista y ahora la comadre o el compadre que alucina Andrés Manuel ya distribuyó por el WhatsApp, que quién sabe qué tanto tiene el presidente, lo que circula en las redes, en los chats de WhatsApp, por favor,
verifíquenlo, vean quién lo dice, cuál es la fuente, porque hay muchísima desinformación. Y cuando además hay también propagandistas que se toman de ello para irse en contra de periodistas y de medios, también hay que ser cuidadosos porque es parte de su campaña y decir, no, en este caso en particular, ¿no? Y en concreto fue un ejemplo de cómo en los medios debemos de cuidar lo que se dice y no se difunde eso así, híjole, sí, que era también tan burdo y tan de mala leche, ¿no? Sí, esto de que ya le dio la embolia y no sé qué. A mí, mira, a veces tengo muchos amigos y amigas a los que quiero mucho y me dicen, ¿esto es verdad? Y me lanzan cada cosa. Sí. Yo quisiera tener el tiempo para responderles, pero uno está chambeando mucho todo el santo día y me dicen, ¿esto es verdad? Entonces yo les digo, verifiquen, porque de verdad circula cada barrabasada en los grupos de WhatsApp, que no hay que creérselas. Claro. Gracias, Elisa. Pues precisamente, Adriana Buentello, te quiero preguntar, ¿cómo has visto en las redes las respuestas, por ejemplo, a este hecho específico de la aparición del presidente López Obrador en el video y toda la guerra que se está dando en estos momentos, que como dice Elisa, antes se decía, salió en la tele y ya era verdad? ¿Por qué? Porque salió en la tele. Ahora, porque salió en el internet. ¿Pero quién lo dijo? Pues no sé, pero ahí dicen, y tiene muchas vistas, y tiene mucha gente que lo está reproduciendo. ¿Cómo has visto todo este fenómeno? Adriana Buentello. Fíjate, Julio, que aquí uno de los temas que me parece también importantes en cuestión de la responsabilidad periodística es que yo veo que entre nosotros mismos en los grupos de periodistas, como bien decía Elisa, están circulando este tipo de informaciones y que nada más se le dan reenviar y nadie se hace responsable de estos reenvíos. Eso lo comento porque también de pronto considero que hay, por supuesto, que en estos grupos la infiltración de gente que tiene otros intereses. Y yo creo que aquí en este caso muy particular, el gobierno federal debe de estar muy consciente de que estamos en una época electoral y absolutamente todo lo bueno y malo, o sea, lo malo lo van a magnificar, lo bueno lo van a convertir en malo. Todo absolutamente lo van a tergiversar o va a ser utilizado para sus propios fines político-electorales. Y en ese sentido, lo que he visto es que, por un lado, a partir de que el propio subsecretario Hugo López-Gatell hizo estas declaraciones de que pues no iban a comentar o no iban a dar absolutamente todos los detalles de su estado de salud y que sí, que no, ya con esa frasecilla, a partir de ahí empezaron a volar toda la serie de rumores. Yo creo que aquí tiene que ser mucho más consciente el gobierno para ser más transparente, para sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la salud del presidente, que es un tema de seguridad nacional, y que no puedan estar jugando con eso, o sea, ni el gobierno ni la oposición, pero si la oposición va a ser irresponsable de estar en esta guerra, porque principalmente es la oposición la que es la responsable sobre todo de un ambiente más de odio en este particular tema de la salud del presidente, pues yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión mucho más responsable a la hora de comunicar. Yo creo que se tardaron. El viernes fue un momento en el que ya muchos, yo incluso recuerdo en una clase con periodistas, en una clase de matemáticas aplicadas al periodismo, y justamente estaban comentando esta serie de rumores, y creo que es relevante porque hay mucha gente que sí los cree, o sea, hay mucha gente que incluso periodistas, porque de pronto te hace sentido de, bueno, no te están dando toda la información que está pasando, y es una persona, el presidente, de cierta edad, con ciertas comorbilidades, y que a pesar de que pueda tener toda la atención médica, pues sí puede llegar a haber alguna complicación. Entonces, por un lado, no abona en nada que el gobierno federal comente o deje algún lugar a dudas, porque lo va a aprovechar, por supuesto, en este momento más en particular. Lo que veo por lo menos en las redes sociales es que la gente que está apoyando al presidente, por supuesto que salieron ya en esta avalancha a desmentir o en este desmentido como
de que si tenía alguna situación mucho más grave, pero por el otro lado, pues la oposición, que era lo esperable, de decir estaba fingiendo, no tiene nada, en la misma dinámica de siempre. El tema de las redes sociales a mí cada vez me parece más preocupante porque en una época de pandemia y electoral, la información de salud pública se está utilizando de manera muy deleznable y muy irresponsable. Y justo por eso, Julio, Mosqueteras, creo que lo importante en este tipo de mesas o en este tipo de análisis es que la gente pueda tener una visión un poco más clara de lo que está pasando de un lado y del otro, o sea, sin sumarse o sin ser radical en ninguna circunstancia, ni ser completamente afín al presidente, pero tampoco estar en estas campañas políticas ya, porque hay muchos personajes involucrados, líderes de opinión involucrados en esta lucha por desprestigiar y por tumbar a este gobierno. Gracias. A mí, nada más, aquí haciendo una anotación que me sorprendió mucho, sí, cómo lo manejó en un principio Hugo López-Gatell. Yo dije, más bien está esperando a que le diga el presidente qué onda, ¿verdad? Y dije, y yo creo que el presidente va a querer hacer transparente todo, pero no dan pasos sin guaraches, sí tienen así como esta visión de a ver qué dicen. Fue muy confuso cuando dijo, no vamos a dar toda la información, en fin. Y otra frase que a mí en lo particular me llamó la atención, prendió el foco rojo, que dije, caray, ¿cómo estará el presidente? En mis adentros, no lo expresé porque no tenía ninguna herramienta, fue cuando Olga Sánchez Cordero, en esa primera conferencia de prensa, en la primera mañanera, dijo, se encuentra muy bien, incluso tomando algunas decisiones. Sí, incluso, claro. Incluso algunas decisiones, y yo, incluso, sí, o sea, sí. No, obviamente en un Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra Constitución, es el presidente el que está tomando las decisiones en este momento, y en el caso que no pudiera hacerlas, entonces es cuando se delega esa responsabilidad a la Secretaría de Gobernación, al titular de la SEGOV, en este caso a la titular Olga Sánchez Cordero. Si hubiera alguna situación así, inmediatamente se pasa ese mando hacia la secretaria, pero cuando dijo incluso, dije, no puede ser incluso, tiene que ser todas en este momento, ¿no? Bueno, pues incluso las invito a ustedes a que recordemos que en esta mesa se vale interrumpir, comentar, interacción, todo lo que quieran, así es que recuerden que yo no soy más que un agente de tránsito que da el paso a una y a otra. Así es que, Carolina, ¿cómo ves el tema de Morena, de Mario Delgado, de las protestas en varios lugares y particularmente lo relativo a Guerrero y a Félix Salgado Macedonio? Por favor, Carolina. Apenas empiezan las campañas y ya están feas. Nada más antes de entrar al tema horrendo, que es el de las campañas, la verdad, porque, híjole, qué pésimos candidatos. Sí, para jalarme los pelos que me quedan todavía, Julio. Nada más una pregunta, hablando de jalada de pelos. ¿Cómo sienten que esté ahorita Marcelo Ebrard viendo a doña Olga? A ver, bueno. Que le quitó tanto protagonismo, literal, le quitó la Secretaría de Gobernación, porque ya ella no tenía que ver en ninguno de los temas, y fíjate, ahí va recuperando doña Olga poquito a poquito, quizás recuperando lo que Marcelo ya le había quitado, ¿verdad? Entonces ya lo ves ahí con la vacuna, buenas noticias, pero justo en el horario de la mañanera es cuando lo ves tuitear más, y ahí viene esta vacuna, y fanfarria, y viene del trópico, y viene de por acá, y COVAX. Fíjate que... expresión víbora que soy. Ahí déjame echarme yo un rollo sobre este tema. Fíjate que eso nos muestra el enorme poder de lo mediático en estos momentos de nuestra política y nuestra sociedad. La secretaria Sánchez Cordero es una secretaria a la cual le han quitado todas las facultades reales para ser una secretaria de Gobernación. Si le hubieran quitado las facultades al mismo tiempo que las letras de su denominación, a lo mejor solo quedaría SG, solo dos letritas nada más.
porque le han ido quitando todo. No es una verdadera secretaria de Gobernación, no coordina el gabinete, no cuida la gobernabilidad del país, no se encarga de lo migratorio, no tiene el control de la mano dura, que es la característica de gobernación, que era la aplicación de los órganos de inteligencia, de los policíacos, de la represión finalmente, o la física directa o la política con los gobernadores, con los políticos importantes. Y sin embargo, este repunte de unas horas en la mañanera la coloca de nueva cuenta a Sánchez Cordero como un personaje importante de la política, cuando en realidad no tiene la base ni el sustento, porque la verdad es que hoy hay dos vicepresidentes ejecutivos de este país. Marcelo Ebrard, que es el vicepresidente civil, y el general secretario de la Defensa Nacional, que es el vicepresidente militar. Son los dos grandes jefes y los que concentran todo. Sin embargo, ha reflotado Sánchez Cordero en este momento mediático. Pero bueno, eso no es... Bien por ella, ahora sí que, pues, es que con toda esta bola de machorros que estaban... Digo, teníamos una secretaria de Gobernación que era un hito, es decir, algo histórico, la primera, y la habían justamente desropado completamente de todas las funciones, Julio. Pero oye, bueno, Caro, pero ahorita de tu pregunta, de lo que dijo Julio, de lo que nada más aquí quiero comentar algo. Qué importante el que retome ciertas agendas Olga Sánchez Cordero desde esa plataforma que es la conferencia mañanera. Y nada más aquí dejo otro tema. Lo que habías dicho, Caro, que bien dijo Papi sobre el tema de regular las redes y de las leyes que está, la iniciativa de ley, ya lo habíamos dicho hace 8 días, yo concuerdo con tu sabio padre, ¿no? Y dije, caray, ojalá desde ahí que hoy le preguntaron algo a Sánchez Cordero, ella que le sabe al tema jurídico, que sabe de Estado de Derecho, sí, que sabe de los principios que se han plasmado desde la Suprema Corte y los tratados internacionales sobre el derecho, sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, matice todo el tema. Ya dijo que están realizando una investigación. Ella puede tener herramientas importantísimas para generar una propuesta conforme a los tiempos y las libertades y los avances que hemos tenido al respecto. A mí nada más, qué bueno que lo retome y ojalá analice muy bien la que sea de Monreal, porque ella misma dijo, ¿no? Y en su caso, la apoyaría. Me acordé de... Se los dije, ¿verdad que sí? La semana pasada, Julio, les digo, sí. Aquí andamos furiosos con que si Twitter quita la cuenta a Trump y que si los privados hacen quién sabe qué. Les dije, ojo, porque luego va a salir el legislador que nos ande queriendo quitar las libertades. Y ya nomás para rematar eso, y ya les juro, ya te toca, Adriana, tú habla de las campañas. Me chocan, porque Félix Salgado me choca, la verdad. Me parece terrible que traiga una acusación, no de una mujer, de varias, y que sea el candidato nada más porque es el que quiere Mario Delgado y porque el que dicen que quiere el presidente López Obrador. Pero volviendo a lo de Monreal, qué peligroso, yo sí quiero decir, que quieran regular las libertades, la libertad de expresión, porque son garantías en la Constitución, en el artículo 6 y 7, y garantías que tenemos los individuos frente al Estado, frente al gobierno. Bien importante, la verdad. Y yo sí creo que querer legislar en ese tema, cuando dices legislar, lo que estás diciendo es que quieres limitar libertades. Qué peligrosito terreno el que le anda dando la tentación, como le da la tentación a todos los políticos, porque no toleran la crítica. Yo lo que creo es que las regulaciones ya están. Hay delitos, la difamación, hay delitos, los crímenes de odio. ¿Por qué tendrías que meterte en particular con las redes sociales o legislar con dedicatoria? Así como una ley que es selectiva no es, una justicia, perdón, que es selectiva no es justicia, bueno, una legislación que tiene dedicatoria, pues no puede ser legislación, es una locura, más cuando tenemos leyes. Ahí sí
qué barbaridad ese Monreal. Se trepó en el cinismo, en la oportunidad. Si los políticos, mira, eficientes no son, pero oportunistas, ay, hijo, las evidencias lo prueban, pero de manera científica. Adriana, ¿qué opinas sobre esto? Brevemente, hay un tema allí. Lo que sí dijo la secretaria de Gobernación es que sí se debe regular. O sea, dijo sí estaba en favor de la regulación, pero que habría que ver cuál sería la propuesta o la iniciativa del senador Ricardo Monreal. Hay un tema aquí también interesante. Ella pidió que se hiciera un análisis en la unidad de normatividad de medios sobre esta posibilidad de regular las empresas de redes sociales. Lo que sí creo, en primera, que debe haber un parlamento abierto justamente para ver de qué manera, no sé si regular, pero no el tema a nivel de libertad de expresión, pero sí de operación de las redes sociales. Hay una opacidad y discrecionalidad absoluta de todas las redes sociales, con el argumento de que todo es digital, de alguna manera todas sus políticas están en las plataformas. Es imposible hablar con alguien cuando te quieres quejar, cuando quieres ver qué le pasó a tus cuentas, o sea, me parece que sí debe haber una rendición de cuentas de parte de Facebook. Esos son reglamentos, ¿no, Adriana? ¿Dónde? Esos son reglamentos. Pero sí, qué peligroso cuando haces una legislación para quitarle un problema a algo que no ejerce bien sus reglamentos y conviertes en ley, te estás metiendo en el territorio complicado que puedes quitar libertades. Y yo siento que estos mendigos tienen ganas de quitar. Seguramente que van por ese lado. Sí, no lo dudo, pero aquí lo que sí, porque este es el argumento, porque de aquí es donde se van a agarrar. No tienen una rendición de cuentas, o sea, realmente se manejan en la completa opacidad. El tema aquí, por ejemplo, que llama la atención, yo no dudo que el tema en el caso de estas cuentas que son muy famosas de Miriam Jung, de Lobrega y de creo que Mr. Twitter o algo así, que fueron muy famosas, yo no dudo que realmente hayan infringido a lo mejor las reglas tal cual así están escritas. El problema es cuántas están infringiendo esas reglas y no hacen nada. Entonces fue muy coincidente el tema de que casi al día siguiente o 2 días después de que estas cuentas critican al supuesto o al director de Twitter México, que yo entiendo que él no tiene injerencias a lo mejor en todas las políticas, pero a lo mejor en sí aplicar en ese momento la regla y todas las demás que hemos denunciado, donde hay pedofilia, donde hay un montón de temas, ahí siguen. Yo creo que de ahí se van a agarrar porque las redes sociales son muy opacas, porque no se sabe cómo aplican, o sea, no las reglas ahí están, pero el cómo aplican esas reglas, la verdad es que, es más, ¿cuántas veces habíamos visto una conferencia de prensa de Twitter? Hace poco que la dio. Prácticamente nunca salen a dar información pública. Entonces, a mí me parece que de ahí se van a agarrar. Creo que por eso debería haber una discusión no sobre la libertad de expresión, sino cómo están operando las redes sociales en México. Okay. No. Elisa, sí. Y aquí nada más yo les pregunto, es que sí son temas que tenemos que discutir y casi también reunirnos para terapias, ¿no? Es que, oigan, es que hay una violencia. Ay, yo no sé, está esto tremendo, ¿no? Y esta forma de tratar de irrumpir en el diálogo, en la libertad de expresión y el derecho a la información de todos a través de la manipulación de contenidos, es un tema también delicado porque sí creo que son intentos para poder silenciar, para poder, bueno, y amenazas algunas abiertas, entonces hay muchísimos temas. Yo creo que en experiencias de vida internacionales, por supuesto, siempre entre mayores espacios existan de comunicación, de libertad, de formas, entre más, mejor, ¿no? En ese sentido. Lo veíamos cuando estaba nada más un monopolio televisivo, por ejemplo, y la información era lo que se decía, ¿no? Con Jacobo Zabludovsky a las 10 de la noche, y no había más, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudo romper ese monopolio de la información y empezar a favorecer el derecho a la información y la libertad de expresión?
creando más, creando más, creando más, creando más, y nos falta todavía crear esos espacios públicos que sean cada vez más de la sociedad y no medios públicos gubernamentales o medios privados que ahora en vez de monopolios son oligopolios, es decir, y eso fue lo que irrumpió en el diálogo las redes, y por eso fueron benditas redes sociales que abrieron esos espacios. Ahora, el manipular esa información ya dentro de estas redes me parece que sí atentan contra esas libertades. Estos son temas interesantísimos que tendremos que discutir, pero mucho ojo con lo que pueda proponer Ricardo Monreal, porque y ahí... los incentivos para lanzar, para proponer la iniciativa, o sea, cuando se les voltean las benditas redes en un ataque deshonesto, ahí sí yo coincido, espantoso, de rumores, que atentaron contra la salud del presidente, también como muy bien decía Adriana, quitando cuentas que eran las que de alguna manera han sido las que han favorecido más la propaganda de la 4T, cuando se voltea esto, entonces ya sí, pongamos límites, pero mientras, cuando le tundían hasta por debajo de la lengua a medios, a periodistas, a privados, benditas redes, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que digo, qué peligroso que sea con dedicatoria y los incentivos, hay que tener mucho ojo, porque quizás no es las redes lo que queremos regular, quizás lo que necesitamos es hacer que se cumplan las leyes y reglas que ya están bellísimamente constituidas en todos nuestros códigos civiles, constituciones y demás. Y porque que me encanta hacer cosas con dedicatoria. No sé. Elisa. Oye, y además creo que todo esto se detona desde lo sucedido por Donald Trump. A mí se me hace que sí pusieron, mira, sus barbas a remojar, porque gran parte de la estrategia de comunicación, esa manera en que muchos políticos han llegado al poder gracias a las redes y luego gracias al presupuesto, al inmenso presupuesto que tienen, pueden también manipular esas propias redes. Yo creo que ahí también está otro de los grandes temas y me parece que todo esto comenzó desde lo que le sucedió al Donald Trump. Adriana, y en el fondo, las elecciones que ahí van las locomotoras a toda velocidad con sus cargas explosivas, complicadas, recogiendo lo que hay, dicen recogiendo cascajo, candidatos chafas que haya, oportunistas de lo que sea, lo suben al tren. Hacia allá vamos. ¿Cómo ves este trayecto en lo que sigue y particularmente ya que nos estamos centrando en las redes sociales? ¿Qué tanto, Adriana, crees que puede darse ese escenario de una mayor potenciación de agresiones, de difamaciones, de mentiras, de todo lo que se viene? Bueno, ahorita por supuesto que todo es aprovechable en las redes sociales y todo lo magnifican. Ese es un tema, además, que creo que debería haber mucha más transparencia también en las cuentas que replican, porque pues las cuentas estas que fueron clausuradas o fueron bloqueadas o fueron sancionadas, están relacionadas con el manejo de bots o de granjas de bots. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de este tipo de cuentas, si fueron utilizadas por alguien más por sus tweets, fueron, digamos, acomodan sus tweets a mis objetivos y de ahí me cuelgo, o si realmente ellas eran responsables de estas granjas de bots, estas personas o estas cuentas. Esa es la parte que creo que me parece súper opaca y que me parece sumamente grave. Yo creo que esto lo vamos a seguir viendo, o sea, la cancelación de estas cuentas, a lo mejor quizá menos importantes, porque entiendo que estas tres eran fundamentales dentro de la defensa de la Cuarta Transformación, pero lo que también estoy viendo dentro de las propias redes sociales es que hay una gran... hay mucha gente inconforme, hay una gran inconformidad con, por ejemplo, la actuación de Mario Delgado. Entonces, lo que estoy viendo, por un lado, es que la oposición está quizá muy rezagada, pero las elecciones se van a definir la lucha de la 4T contra la 4T y cuál se impondrá va a ser rumbo al 2024. Y las redes sociales, por supuesto, que impulsan todas este tipo de inconformidades. Ahora, lo que me parece increíble es que hay más unión
en esta alianza absurda de sí por México que en Morena. Lo que estamos viendo en Morena en estas últimas semanas parece bastante preocupante, porque lo que hablas justamente es de un gran reciclaje de personajes y de perfiles que van. Yo no entiendo si realmente había un instituto de formación política. ¿Por qué no se aprovechó? ¿Por qué no se le dotaron de recursos? ¿Por qué no existen cuadros suficientes para poder impulsar esta cuarta transformación desde Morena? Y estamos viendo lo mismo de siempre. Entonces, la parte digital que veo en cuanto a la exacerbación de la violencia, y creo que apenas va a empezar, y todo va a centrarse en el tema sanitario, en el tema de las vacunas. Todo va a ser contra el presidente y contra el subsecretario López-Gatell. De ahí sacarán su raja política para denostar a la cuarta transformación, y creo que pues evidentemente lo que está sucediendo con Mario Delgado como presidente Morena no está contribuyendo tampoco, ¿no? Son las 3 de la tarde con 6 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa de las mosqueteras, pero Carolina, te pregunto, la pandemia, López-Gatell, ¿van a ser las banderas principales de la oposición para tratar de restregarle los resultados al gobierno de la 4T? No me cabe duda, Julio, porque pues los números están ahí. México no ha salido bien librado del coronavirus. Desde el ángulo desde el que lo quieras ver, nada más para tener una dimensión, el mes de enero, cuando ya nos habían dicho la luz al final del túnel, no va a haber segundo rebrote, cuando el mensaje del gobierno ha ido tan en contra de la realidad, es lo que se puede siempre explotar electoralmente. Y además, porque las cifras, obviamente todo el mundo las quiere acomodar como se le den la gana, ¿no? Las puedes interpretar, pero ahí hay un dicho estadounidense donde dice, pues sí, tú tienes derecho a tu propia opinión, pero no tienes derecho a tus propios datos. Aunque sea este gobierno de los otros datos, los datos están ahí. Tenemos una mortalidad muy por encima del peor escenario que anticiparon no solamente las autoridades, el propio López-Gatell, sino hasta los detractores de esta administración. Bueno, los datos son peores. Acabamos de rebasar a la India en número de muertos, y nuestra población es mucho más pequeña proporcionalmente a lo que ocurre en ese país. Los contagios, los rebrotes, los dichos y desdichos. Entonces, pues yo creo que electoralmente, claro que se va a utilizar al subsecretario López-Gatell, porque además él también es una figura que polariza completamente. Hay quienes lo adoran y lo ven como el rockstar y lo sacan con sus anteojos y lo que tú quieras, pero también su personalidad tiene este arrojo e incluso soberbia que lo convierte en polarizante. Entonces puedes resumir la pandemia en él. Entonces yo creo que pues sí va a entrar al campo de batalla López-Gatell, porque además pues las recomendaciones que le hizo al presidente pues resultaron no ser del todo las mejores. Ya olvídate de que la OMS lo contradecía todos los días. Ya la realidad médica del presidente pues terminó por contradecirlo. Entonces, pues sí, lo van a usar electoralmente. Y yo ahí les dejo otra pregunta antes de que, porque ya estamos cerrando nada más. Conforme avanza la pandemia y viendo los datos de enero, que 33,000 muertos, más de 400,000 contagiados, si bien hasta voy a revisar mi datito porque no quiero, sí, más de 400,000 contagios solamente en estos primeros 31 días, y también sí, estos primeros días, más de 600,000 vacunados, y yo creo que ahí, por ejemplo, el gobierno de México ha hecho todo lo que está a su alcance, No todos los países lo han logrado, y el gobierno de México en esos términos yo creo que
pues lo ha hecho mejor que en el manejo de la pandemia, la forma de traer vacunas. Bueno, estos 31 días y pensando en una elección en tan solo meses, ¡ay! ¡Qué reto, para el INE! O sea, ¿cómo va a ser esta votación en plena pandemia, la sana distancia? ¿Alguien ya pensó en mandar por correo los votos? Digo, yo no sé cuáles sean nuestras opciones, pero promete ser una jornada en la que ese tema sí va a tener que ponerse a discusión, ¿no? Pues sí, entre otros temas. Sí, desde luego. Caro. Elisa, ¿qué opinas? Uf. Y luego hay quienes están proponiendo ya, Caro, que se pospongan las elecciones. Hoy mismo Adriana dio la información de cómo la secretaria de Gobernación dijo que no hay tal. Pero bueno, empieza todo este movimiento, Elisa. Sí, y en este contexto de pandemia, pues va a ser una elección y unas campañas, yo creo que reflejo de los difíciles momentos que vivimos y de la pequeña clase política que nos gobierna o que quiere gobernar. Y va a ser un reflejo y vamos a estar saturadísimos de spots. A mí que me encanta ver las noticias, escuchar radio, estar ya el bombardeo de las campañas, los spots, va a ser reflejo de eso, de esa pequeñita clase política, ¿no?, que tenemos, así, chiquita, y de la violencia que se está viviendo y, por supuesto, en el contexto dramático de la pandemia, ¿no? Hay que prepararnos, va a ser una campaña, van a ser campañas difíciles, ¿no? Difíciles para la ciudadanía, porque además vamos a tener spots con mensajes huecos o agresivos, y a la hora de la hora, para votar, vamos a tener por ahí nombres de personas impresentables, como la de Félix Salgado Macedonio. Entonces, vienen momentos complicados para la ciudadanía, Julio, más de lo que ya hemos vivido, por supuesto, además de los momentos trágicos de la pérdida de tantas y tantas personas, amigos, familiares, seres queridos, ¿no?, por el tema de la pandemia. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, te toca cerrar y decirnos cómo ves en lo inmediato lo que se viene con esta cascada de anuncios por los medios de comunicación, en las redes sociales, en fin, lo que viene en lo inmediato, Adriana Buentello. Pues yo lo que veo es que, pues, lo de siempre, ¿no? Estos spots se utilizan, pues yo veo un reflejo muy interesante en cuanto a la relación de las redes sociales y los spots. Me parece que hay una sincronización de los mensajes. Lo que estuve viendo interesante que el INE reprochó bueno, hubo un recurso a Morena porque Morena había supuestamente destinado esos espacios para difundir las campañas o los mensajes de salud, porque así traían el letrerito, pero eso no era así. O sea que Morena tal cual tenía que haber dicho yo dono mi espacio y no nada más le pongo el letrerito. Entonces, lo que vamos a ver, pues obviamente va a ser, como lo hemos estado viendo, una campaña pues desafortunadamente no solo de descalificaciones, sino también de información que es imprecisa. Lo que ha utilizado pues la oposición son verdades a medias, lo cual en estos momentos es sumamente riesgoso. Yo espero que para las elecciones, como dice el presidente, que se puedan cumplir los plazos de la vacunación, por lo menos para la etapa de los adultos mayores, con lo cual, de acuerdo a sus estimaciones, reduciría el 80% de la mortalidad. Creo que ya sería un buen escenario. Sin embargo, desafortunadamente, el tema de la vacunación no depende completamente del gobierno federal. Ahí vemos el tema de la guerra de las vacunas. Si bien fue muy positiva la forma en que operó Marcelo Ebrard para tener todo este portafolio de vacunas y tener acceso a muchas de ellas, cuestionadas o no por diferentes procesos, pero el resultado es que sí tenemos acceso a diferentes vacunas. Creo que eso nos acerca a un panorama mucho más positivo y que estando en las elecciones yo espero que sea el riesgo menor, porque desafortunadamente algunos cálculos matemáticos, como bien lo decía Carolina, que en este mes
se juntaron más de 30,000 muertes, y pues es que es un porcentaje altísimo de lo que tuvimos en comparación con 2020. Hay modelos matemáticos que consideran que podrían llegar a 600,000 a mitad de este año, o sea, para las elecciones. Creo que esa es la parte que sí resultaría muy preocupante, pero si realmente se lleva a cabo la estrategia de vacunación como la tienen contemplada, creo que ayudaría mucho a que en ese momento, en las elecciones en junio, tengamos un panorama un poco más desahogado. Bien, pues son las 3 de la tarde con 15 minutos y ha sido un placer estar de nuevo con ustedes, queridas mosqueteras. Carolina, muchas gracias por tu participación de este lunes 1 de febrero. Una alegría el 1 de febrero tener la mesa con Julio Hernández Astillero, que te extrañamos tantísimo, verte bien, en salud, sonriente. La verdad, qué gusto y qué privilegio. Yo estoy muy contenta de esta mesa en el primer día de febrero, el segundo mes de este 2021. Gracias por tus palabras. Carolina, seguimos aquí en contacto. Elisa, muchas gracias por este 1 de febrero. Querido Julio, gracias, nuevamente salud, ya veo el chocolatito, mañana los tamales. Mañana, a mí en todas las roscas que partí, en todas me salió monito. Yo no sé si era complot o qué onda, pero en la primera o en la segunda, monito. Pero no voy a pagar mañana nada de nada. Bueno, oye, a mí hasta un Baby Yoda. A mí no me salió de eso. Adriana, muchas gracias por tu participación, por esta incorporación a las mosqueteras. Gracias, Adriana. No, al contrario, pues muchas gracias, Julio, gracias, Carolina, gracias, Elisa, por permitirme el honor de estar con ustedes. Gracias, querida Adriana. Pues gracias a las tres, gracias a ustedes.